Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo a dos magníficos coterráneos, compañeros de industria cafetera, compañeros de luchas por nuestro terruño, pero principalmente compañeros en la nacionalidad, porque los tres tenemos un profundo amor por El Salvador y queremos lo mejor para El Salvador. Los tres hemos dado de nuestra parte y creo que podemos seguir dando y por eso los he invitado. Bienvenidos. Un gusto estar contigo, Alfredo, y con Mario. Igual, Alfredo, un gusto estar con vos, con Julio y con tus públicos televidentes. Bueno, una de las cosas que nos une es Fundataco. Estamos por organizar la Feria del Café, que se va a iniciar el 30 de julio. Y me gustaría, tal vez empezando por ti, Mario, que nos cuentes qué es lo que tiene planificada la organización. Quizás comenzaría por lo primero que hablaste, Alfredo, que es Fundataco. Fundataco es una fundación que, si vos te acordás, la organizamos y fundamos allá después de los acuerdos de paz en el 92. Recuerdo que FUSADES en esa época comenzó a estimular la organización de fundaciones empresariales en cada uno de los municipios que tuvieran alguna actividad productiva que uniera empresarios. Y nosotros organizamos Fundataco, creo que si mal no me equivoco fuiste el primer presidente, yo me acuerdo fui el primer tesorero, pues Julio estuvo acompañándonos, entonces hicimos una buena gestión a tal punto que conseguimos entre donativos y bolseadas particulares que nos dimos, comprar unas instalaciones que ahora, pues por la plusvalía de la zona, se han multiplicado mucho en su valor, pero sobre todo que fueron diseñadas para esparcimiento de la juventud y la niñez en Ataco, canchas deportivas. Bueno, como todo en la vida, a veces tiene sus subidas y bajadas. En este caso había habido, como los últimos años, un enfriamiento de ese entusiasmo por la misma crisis de la caficultura, ¿verdad?, que había golpeado ese entusiasmo original, pero que en los últimos meses y periodos, gracias al entusiasmo tanto de Julio, de Tono Alfaro, de Cecilia Mirón, y pues si nosotros no nos dejemos atrás, y nuestros hijos que están tan involucrados, de alguna manera ha revivido el tema. El próximo día, sábado 30, como vos decías, va a ser inaugurada también la Feria del Café en Ataco. Ese fin de semana es un fin de semana dedicado a al grano de oro de El Salvador, en el cual Ataco, presumimos, es cuna de uno de los mejores granos de café del mundo, no solo de El Salvador. Y ese día van a desfilar los equipos de fútbol que hemos, organizado en este esfuerzo de estos últimos tiempos, como para darle vida nuevamente a ese proyecto original. Y que te voy a decir, la mayor parte del mérito lo tiene tu hijo, Julio. Sí. Porque tu hijo ha sido el artífice de la generación de ese torneo de fútbol, y a mí me consta que le ha puesto mucho esfuerzo y tiempo, y te felicito. Mira, gracias. Yo creo que es un esfuerzo común de todos los hipotes, que yo creo que son los cambios generacionales y que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque uno cree que los hijos siguen siendo pequeños y al final hay que ir abriendo los espacios. Quizás lo más importante, Mario lo dijo, ¿verdad?, ese enfriamiento ahora se ha vuelto un calentamiento de la fundación, porque yo sí creo de que el municipio de Ataco, que es de los pocos municipios, dijéramos, que no tiene esa delincuencia organizada tan manifiesta, y esperemos que nunca se dé. Creo que podemos empezar por una labor social a través de la fundación, sin distingos de colores políticos, porque para Ataco no estamos viendo en esa fundación ninguna. Bueno, ustedes son miembros fundadores, saben que la visión con la que se creó fue esa. Yo tengo la esperanza de que la fundación pueda volver a rescatar los valores que hoy por hoy habían estado enfriados, y esperamos, y ojalá el público que nos está escuchando nos apoye con su presencia. Es un municipio que les va a abrir las puertas y sobre todo va a llegar a probar, dijéramos, uno de tantas
cosas como es el café, aunque el turismo que también representa, creo que va a servir de mucho para que el país entero se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Julio que hay que despolitizar esto, Mario, pero yo creo que uno de los grandes activos con los que cuenta Taco es nuestro alcalde, el capitán Oliverio Gómez. Sí. Persona que no solo ha trabajado arduamente y honestamente, sino que lo más importante, tiene la visión correcta de lo que es el desarrollo de una comunidad. Y aquí en este sentido, no me quiero parar en la retórica política del desarrollismo, porque yo creo que el desarrollismo sin visión a veces es hasta peligroso. Sí. Entonces, eso es de los mayores activos que tenemos. Un alcalde con una visión correcta y ojalá, y estoy seguro que lo tiene, un apoyo de la comunidad a todo nivel para llevar a cabo esa visión. No me cabe duda que tenemos un liderazgo adecuado político con el alcalde para la comunidad y el municipio de Concepción de Ataco, porque definitivamente sin liderazgo, sin ese entusiasmo, cualquier buen proyecto fracasa, ¿verdad? No culmina. O te lleva mal los derroteros. O te lleva mal, cabal. Entonces eso nos ha motivado a todos nosotros también empresarios que tenemos intereses, dijéramos agrícolas en Ataco, agropecuarios, a apoyar ese esfuerzo que él está haciendo. O sea, y si no es porque yo sea arenero o sea alguien de otro partido, lo que sí sea es de que hay que tener cuidado con el tema de la obstaculización a los progresos de Ataco. Yo he visto, por ejemplo, en Ataco que la conformación de los consejos municipales plurales, lejos de ser un apoyo, ha sido un obstáculo, ¿verdad? Pero ojalá que la visión, dijéramos, maduremos políticamente los que queremos el desarrollo y el bienestar de Ataco, en que la época de la campaña tendrá su periodo definido. Ahí súbanse los canastos y comiencen a decir lo que quieran sin llegar a la difamación y a la calumnia. Sin embargo, en esta época yo creo que debería haber propósitos comunes, ¿verdad? Porque yo creo de que el desarrollo social y comercial de Ataco no tiene banderas políticas. Yo me recuerdo hace muchos años, pues porque sé que vivió en una propiedad que era de mis abuelos, Humberto Centeno, quien fue diputado del FMLN. A mí él me confesó que se iba a robar las naranjas de Villa España. A mí me confesó también que iba a Santa Matilde a traerse los marañones japoneses. Entonces, con él, a pesar de que éramos totalmente ideológicamente diferentes, sí, pero había una buena relación. Una buena comunicación y buscábamos desde visiones diferentes, pero coincidíamos en mucho con el desarrollo de Ataco. Entonces siempre hubo un mutuo respeto, inclusive hasta una calle políticamente que desarrollaron una cuesta que conduce a una propiedad que tengo yo por ahí, le puso el Boulevard Mario Acosta, fregándome a mí, pero lo dijo en el micrófono en la Asamblea Legislativa por molestar. Y mucha gente después creyó que era cierto, y cuando nos encontrábamos, chabacaneábamos. Bueno, todos lo conocemos por el Boulevard Mario Acosta, ¿o no es así? Ojalá fuera así. Pero bueno, lo que le quiero decir... Por lo menos nos decimos Monseñor Mario Acosta. Pues sí, entonces con toda esa escuelas y lecciones que nos ha dado la vida, yo creo que a veces hay mucho político calenturiento que de alguna manera puede obstaculizar la visión del desarrollo de Ataco. Yo creo que es el momento de sumarnos a esto. La Feria del Café el 30 y 31 de julio es una buena oportunidad, no solo porque es un fin de semana y comienza el lunes siguiente las vacaciones de agosto, y porque es fin de mes y la gente tiene pisto y puede ir a comprar, sino que porque es un lugar tan bonito que vale la pena el que no lo conoce irlo a conocer y el que ya lo conoce regresar, ¿verdad? Y no estamos haciendo campaña al estilo del Ministerio de Turismo que se van y reciben premios del café allá en España, ¿verdad? O sea, vos solo pagas el pasaje. No, o sea, te pagas la placa inclusive. No, esta es la verdad, ¿verdad? O sea, aquí no hay placas y reconocimiento más que a la comunidad de Ataco, a la satisfacción que nos da, Alfredo y Julio. Veamos hace 25 años a dónde estaba Ataco. Era un municipio ubicado en lo más de extrema pobreza, porque vivía totalmente de la producción de café. Cuando los ciclos del café de precios se venía abajo, había un desempleo, miseria, desnutrición. Entonces, todo eso se ha ido revirtiendo porque hoy hay una
hay mucho empleado en la parte comercial de restaurantes, etcétera. Entonces yo creo que todo eso es bueno para un municipio. Y eso no puede, lo que tenemos que dar es las mejores ideas, aportarlas para desarrollar ese municipio. Y me parece que eso es lo que falta ahorita, ¿verdad? O sea, esa madurez de encajar en el concepto de los consejos municipales plurales, cómo apuntar eso. Nosotros los empresarios estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿va? Entonces, con los pocos recursos que pueda contar la alcaldía, pues hay que apoyar lo bueno que estén haciendo, ¿verdad? Bueno, y antes de darte la palabra, quisiera recordar una anécdota que me pasó con Humberto Centeno. Humberto era el jefe del sindicato de Antel cuando yo estaba privatizando Antel. Y un día iba caminando yo por la calle enfrente de un banco y me encuentro a Humberto y le digo, ¿y qué andas haciendo por aquí? Ah, me dice, comprando acciones, licenciado, me dice. Y le digo, bienvenido al capitalismo, Humberto, le digo. Pero, de hecho, Humberto ha sido uno de los hombres, porque Sí. ya falleció Humberto, y creo de que un hombre muy radical, pero entiendo que cómo se lleva bien. Sí, man. bueno, era de las personas inclusive de confianza de Shafiq Handal y tuvimos la oportunidad hasta de... No, y con el mismo Shafiq, que eran gente con que tú podías... Por eso te digo, entonces la política no debe contaminar para obstaculizar el desarrollo de un Igual, municipio. yo sí creo. Ahora, Julio, ¿tienes tú alguna idea de la calendarización que se quiere hacer ahora en este fin de semana de la Feria del Café? Sí, está acordado de que, bueno, el 30 es la inauguración de donde están los productores, gente que se dedica a hacer construcción de maquinaria para el rubro cafetero, y también hay gente que va a exponer su café, tú, Mario, van a exponer las marcas cafeteras que se tienen. Yo creo que lo que hay que resaltar en esa feria... Bueno, ¿y vos? Ahora Tu café y la miel de abeja. Y la miel de abeja, sí. ¿De flor de café? Sí, es una de las variedades de la miel que hemos tratado de ponerla. Es una floración de una vez al año y es lógico ver esa nieve mágica, ¿verdad?, que se ve una vez por año allí. Pero fíjate que quizás lo que queremos resaltar es, dijéramos, la parte social que implica el mantenimiento de una finca. Es decir, cuando ese productor, no me estoy refiriendo solo a los grandes, esos micro y medianos productores de café que se ven todos los días a palitos para pagar una planilla, creo que es un reconocimiento a ese esfuerzo. Te puedes vos imaginar, bueno, a cuánta gente le das tu trabajo, Mario, tú, Alfredo, ponete a pensar por un momento que no existiera esa labor, porque podrías decir, bueno, yo no voy a hacer más papistas que el Papa, que es imposible, no hay una política cafetera aquí, lejos de incentivar más, nos han hundido. Creo que la explosión social que tendríamos, todavía no hemos dimensionado lo que esto se repercutiría para el país, porque la finca es un ser vivo que lo mantenés durante un año. La gente ve la corta de café como el proceso, es decir, final, la culminación final, pero no saben todo el esfuerzo que hace este empresario cafetero para lograr llegar hasta ahí. Entonces creo que ese es un premio, es un reconocimiento a esa labor que hacen todos los caficultores de la zona por mantener esa unidad productiva. Vaya mis reconocimientos para todos, a ustedes en su carácter personal, porque sabemos, ¿verdad? Aquí andan muchos calenturientos que en su vida han producido un solo centavo, disponiendo de lo que no es de ellos, ¿verdad? Cuando no saben lo que es socar, como se dice en buen salvadoreño, para poder pagar una planilla cada 15 días. No, y fíjate que a mí una de las satisfacciones más grandes que yo tuve el año pasado fue en tiempo de corte en Villa España. Y de repente se juntaron todos los cortadores y me dice, mire, don Alfredo, quieren hablar con usted los muchachos, me dice el mandador. Le digo, ¿qué les pasa? Mire, es que le queremos entregar un reconocimiento porque nos ha dado de comer todo el año. Fíjate qué acción más simbólica. Pero fíjate que no solo eso, o sea, lo que trascendió. Conmigo andaba un gringo, comprador de café, un microtostador, que vio eso y tomó fotos y lo publicó en su página web. Eso, o sea, para mí fue una satisfacción, pero lo que eso significa para la caficultura de El Salvador, claro,
que esa gente vea el ambiente que se está desarrollando aquí en El Salvador. Y es lo importante de Fundataco, porque es parte integral de ese esfuerzo. Ahora, una cosa te voy a pedir, Mario, que este año no me vayas a hacer bailar en la calle. Porque vos me engañaste. Tengo el video. Yo sé que tenés el video, pero a vos fuiste que te sacaron a bailar y no quisiste salir. Hubiera sido interesante no me que dejaba, hubieras traído el video para que el público hubiera sí, podido disfrutar por... de las dotes de bailarín que tiene Alfredo. No, pero es que vieras qué bonita era la muchacha y se le achica. Y no quiso bailar. Fíjate, Alfredo, que vos acabas de tocar junto con Julio un par de temas relacionados con la importancia de la caficultura, que lo hemos tocado varias veces en tu programa, aparte del social, la generación de empleo, los mantos acuíferos y todo eso. La semana pasada tuve la oportunidad de escribir un artículo que me lo publicaron en el diario de hoy, que se llamaba el TPS y la roya, porque la roya, además de la roya del FMLN en el poder, que nos hizo tanto daño por el descuido. No, pero también hubo roya en tiempos de Freddy Cristiani. Bueno, pero yo escribí un artículo. Producíamos 3,5 o 4 millones de quintales, hoy que llegamos a 650,000. Sí, no se vale. Eso significa una octava parte casi de lo de aquellas épocas y la generación de desempleo masiva, etcétera. Pero uno de los considerandos que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para dar una prórroga al TPS a los salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, es los efectos de la roya y el desempleo en el campo. Claro. Primera vez que aparece eso. Entonces, vaya, yo creo que vale la oportunidad, porque de vez en cuando sé que de parte de la Embajada Americana monitorean los programas, que escucharan, ¿verdad?, que uno de los muros de contención para evitar la migración hacia los Estados Unidos es generar empleo en el campo. Acuérdese el éxodo que hubo, con el algodón. Más de 250,000 manzanas que se sembraban antes de la guerra del 79, hoy se siembra 0. Entonces, el café no ha perecido porque es un cultivo permanente. Pero si seguimos con esta contrapolítica o política negativa a favor de la caficultura, o sea, esto se va a terminar. Entonces quizás los últimos vamos a sobrevivir en base a ciertas características de las propiedades, pero esto se va a terminar. Y eso va a significar más explosión social, más desempleo, más éxodo hacia los Estados Unidos, más problemas migratorios. Entonces, y más daño ecológico. Mira, nosotros dejamos en una época listo el canje, la venta de fijación de carbono, no se ha hecho nada. Dejamos listo un proyecto de canje de deuda del gobierno por servicios ambientales, no se ha hecho nada. Y yo no sé por qué, porque eso no es ir a bolsear a ningún salvadoreño para que pague impuestos. Pero vaya, ¿qué significa en resumen? Que las bondades del café y su efecto multiplicador tanto local como las bondades hacia afuera no las estamos explotando. Ya vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Tú has hablado, Mario, de generar empleo. Julio, no es suficiente generar empleo, hay que generar desarrollo. Yo siempre he dicho de que mi meta es ver a un El Salvador no solo próspero, sino que desarrollado, donde existan oportunidades de trabajo con mayor remuneración. Y por eso es que a mí me da cólera cuando gente que no sabe se meten a opinar sobre el salario mínimo. Yo sé que hubieron muchas reacciones negativas a lo que yo dije, pero sí quisiera tu análisis, Julio, de lo que en realidad significa un salario mínimo desmedido. No solo significa desempleo, significa falta de desarrollo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Bueno,
Qué bien que tocaste un punto porque mucha gente lo adopta desde el punto de vista demagógico. Y es que la generación de empleo y la economía no se hacen por decreto. Así es. O sea, tenés que generar las condiciones para que esto se desarrolle. Y fíjate que yo me he opuesto siempre a los salarios mínimos porque son salarios inflacionarios. Es decir, más tardas en aumentarlo que automáticamente todo se dispara y al final ese trabajador se anula. no salió. ¿Qué es lo que yo proponía? Cuiden el salario real. ¿Cómo? No subiéndole indiscretamente a la luz, al agua. Aquí se nos ha subido más del 500% al agua. Eso sí, golpea directamente a toda la clase. Entonces, cuando alguien viene y empieza a decir, mire, fíjese que este salario debería pagarse 5 veces más. Y es pecaminoso. Y es pecaminoso. Miren, yo creo que solo la gente que no ha generado, disponer de lo que no es de uno, es fácil. A mí me da cólera cuando alguien dice, hay que aumentarles el 25%, por supuesto, pero porque está en un puesto de gobierno o está en una empresa donde él no es el dueño. Yo quisiera ver si con esa misma bondad con la que se dispone del patrimonio, para poder repartir hay que generar. O sea, a mí, Mario, creo que a ti te encantaría pagar más a tus trabajadores. El tema es que el ULE ya no da, o sea, puras penas. Y si te obligan de una manera artificial, solo hay dos caminos, o cerrás o reducís. Entonces aquella O te vas a tecnologías que reducen empleo. Que reducen empleo. Entonces en lugar de tener 50 vas a tener 25. Habremos favorecido entonces a la persona. Creo que estos temas son de consenso, estos temas no se pueden imponer, pero más que eso, digo yo, no se puede jugar con el salario de la gente. Yo creo que eso sí puede generar... Ni con las expectativas de la gente, porque según ellos con ese incremento van a resolver y no, yo creo que hay que poner los pies en la tierra. Mario, tú sos economista, aunque sos de Aguachapán, ¿verdad? Sos económico y economista. Pero para mí el concepto de un salario tiene que ir íntimamente ligado a la productividad. Y desafortunadamente en el café, hasta que no logremos renovar nuestros cafetales y salir de esta crisis que tenemos, no podemos hablar de productividad. Pero también está la otra faceta que le mencioné a Julio, pasarnos a tecnologías que reducen la empleomanía en el caficultura. O sea, empezar a utilizar aholladoras, motochapodadoras, motosierras para las podas, mayores agroquímicos. O sea, todo eso te reduce la empleomanía. Entonces eso tiene que ser un proceso transitorio, lógico y nunca artificial. Estoy de acuerdo con vos. De hecho, algunos nos hemos ya comenzado a mecanizar precisamente para eso. Va un hombre con su asadón, tal vez de la tarea del día se hace 60, 70, 80 hoyos. Con una máquina es 500. Así de sencillo. Un hombre operador hace 500 con una máquina. Entonces yo creo que todas esas realidades, además hablabas algo de la productividad. Aquí debemos de comenzar a reconocer que los trabajos deben de ser pagados por resultados, no por esfuerzos. Correcto. ¿Verdad? Entonces es lo primero. Y lo segundo, que cuando el precio de lo que vos vendés puede darte la rentabilidad necesaria, puedes hacerlo. De hecho, en el café, la arroba de café, el salario es 85, 86 centavos. Es mayor al salario mínimo. Pero algunos en la época de la recolección de cafés especiales pagamos más de 1.25 por arroba. Sí. Entonces quiere decir de que se reconoce y se reparte y se comparte ese extraprecio que uno puede conseguir a la hora de venderlo afuera. ¿Por qué? Pero porque lleva su proceso de recolección un tanto diferente. Entonces, creo de que desde República Dominicana, porque un maestro que anda ahí, asesor del Ministerio de Trabajo, es el que más anda hablando de eso y creo que es de República Dominicana, creo yo de que venir a distorsionar... Aquí hay un montón de extranjeritos que vienen a hablar babosadas. De mercenarios de ambos bandos, sí. La verdad. Y no todos los extranjeros son así, porque tampoco es así. Pero hay muchos que ocupan ese concepto de enganchar a la gente y de todos modos, si este volado no funciona... Solo porque hablan acento diferente. Sí, como que hablan como con radio viejo, ¿verdad? De aquellos de tubo que había que pegarles para que sonaran bien. Pero la cosa es de que no podemos seguir en esa visión
de solo aumentemos y aumentemos sin pensar en el costo de ese aumento, que es desempleo, lo que bien decía Julio. Entonces, tenemos que buscar de verdad esa fábrica de empleo que se ofreció hace 7 años y que a saber a dónde está ubicada. Lo que sí sé yo es que en el tema del café, de recibir un gobierno que producía 3,5 millones de quintales o 2,5, a entregarlo produciendo 1 y ahora estemos en 680,000 quintales, creo yo de que la pérdida de empleos es más de 200,000 empleos directos, más los empleos indirectos. ¿Y cuántos de esos ya se fueron familias destruidas, problemas hacia las grandes ciudades porque la gente emigra? Ahí vemos ahora un montón de malabaristas, gente lavando carros, todo eso es desempleo. O sea, no lo vamos a contabilizar como empleo porque es un empleo informal, pero todas esas realidades y problemas sociales se minimizan, ¿vale? Pero entonces, al tener empleo en los lugares de origen, yo creo que estoy seguro que la gran mayoría de gente que emigró hacia los Estados Unidos nunca se hubieran querido ir y dejar a su mujer y sus hijos tirados aquí, si hubieran tenido un empleo digno y seguro. Sí. Pero aquí todo eso se perdió. Entonces, recuperémoslo. Y ojalá que los organismos multilaterales y los gobiernos amigos como el de Estados Unidos, no los gobiernos enemigos como los que ahorita hasta están invadiendo otros países para ir a comprar comida, como es el caso de Venezuela, de alguna manera también nos apoyen en ese estímulo a la producción. No queremos nada regalado, lo que queremos es que nos paguen bien. Que nos paguen bien los términos de intercambio que en economía se llaman. O sea, eso es lo que necesitamos, mejores términos de intercambio para que lo que vendemos sea apreciado. Porque una taza de café en Starbucks no te cuesta menos de $2.50 a $3. ¿Y a cómo te la pagan al productor? A un equivalente a 20 centavos. Pero eso hasta cierto punto es culpa nuestra, Mario, porque nosotros nos hemos dedicado a producir y nos hemos olvidado de la comercialización. Y, sí, eso es un reto de los que ya vamos a hablar, que quisiera, pero sí les quiero contar una anécdota. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les decía, miren, yo soy 5ª generación de caficultor, les decía. Ustedes van a ser la 6ª, aunque sea en maceta, les decía. Pero no los voy a condenar a vivir de la caficultura. Y te lo está diciendo alguien que lleve el café en la sangre. O sea, somos... Hoy sabemos que vamos a morir así. Ahora, cuando digo yo diversificar, significa integrarnos verticalmente, o sea, meternos en la comercialización, en la industrialización, y ese es reto nuestro. Y en el menudeo. Pero para eso se necesita toda una política comercial. Correcto, de apoyo al sector. Y capacitación. Por eso, porque vos tenés toda la voluntad de integrarte, de hacerte tu propio... Pero ¿y cómo? Pero ¿y de dónde tela si no hay arañas? Y a eso iba a llegar, Julio. Cuando no existen políticas y no existen incentivos, y cuando tú escuchas esa artillería de falacias de salario mínimo, de que pague el que mane, de que impuesto a la patrimonio, de que impuesto a tal otro. O sea, ¿qué incentivo le estás dando al que produce y que genera la fuente de trabajo? Mira, Alfredo, es que la máxima expresión del engaño político en el tema del café tiene nombre: Pacto del Café. Si eso se ofreció cuando era candidato el señor Sánchez Serén y ahora presidente, o sea, lo ofreció antes de la primera vuelta, lo ratificó entre la primera y la segunda vuelta, y ahí están todos los secretarios generales de los partidos a excepción de Arena, que ahorita les podemos exigir, bueno, honren su palabra, pues, honren su compromiso, pero nada de eso, ni eso, pues. Burlaron a medio mundo de los que asistieron, a los que apoyaron esa idea. Y Arena no asistió. No, Arena no asistió porque Arena con Norman se había diseñado una propia propuesta, que trabajamos un par de ellos en querer calzar ambas propuestas y hacer una sola presentación. Pero lamentablemente estaban tan caldeados el ambiente político en ese momento que no se pudo. Fue una lástima. En su época, yo sí organicé uno en el Hotel Holiday Inn, me parece, donde estuvo Rodrigo Ávila, Funes
y el licenciado Chévez, el que era candidato de la Convergencia en esa época. Entonces, y cada uno expuso después de un sorteo quién iba a ser primero, pero una sola propuesta. ¿Va? Y lástima que Funes también la deshonró porque no la cumplió. Pero vaya, Sánchez Serén firmó una propuesta, enganchó a un montón de gente. Pero fíjate que esa es la tragedia de este país, Julio. Aquí en El Salvador muchas veces lo que se hace con una mano se deshace con la otra. Aquí yo no te voy a decir de que no están haciendo el esfuerzo por regalar palitos de café, por para sembrar 3,000 manzanas al año. Pero de un parque de 200,000. Pero se podría lograr tanto más generando un sistema de incentivos fiscales, generando seguridad, que ya vamos a hablar de eso porque tú conoces de eso, y de todas las cosas que en realidad afectan a la caficultura. Yo he visto gente abandonar sus fincas. Sí. Abandonar, cuando te digo de que hoy son charrales. Fíjate que en el tema del crédito no es el acceso, sino a las condiciones leoninas en que te otorgan los créditos. Tiene que haber una banca de fomento, pero no de fomento agropecuario, sino una banca especialmente. El Bandesal era el originalmente diseñado para los americanos, que los ponemos de referencia, ellos protegen su caficultura, su agricultura en términos generales. La subsidian. La subsidian hasta cierto punto. Porque han no llegado se pueden dar el lujo. Sí, porque han llegado a entender, lo estratégico que significa el tema, dijéramos, de la agricultura en general. Entonces, a mí sí no sé, quizás me frustra, ¿verdad? Porque tontos no hay, es decir, lo saben, a menos que sea la intención de, en realidad, de que rubro, destruirlo, porque... Yo creo que tontos somos los que creemos que ellos son tontos. Sí, porque no veo así, es decir, lo que estamos pidiendo es una oportunidad, estamos diciendo que regalen. Mire, ayúdenos a generar las condiciones, porque si la caficultura está bien, puedes tú trasladar parte. Vos acabas de poner el precio de la arroba cuando se corta, dijéramos, ya más impuestos. Más impuestos. Es decir, es una rueda. No es por vía decreto como tú vas a reactivar. Generémosle las condiciones y yo te aseguro que aquí hay gente que está dispuesta a dar la batalla. Y solo termino con esto. Tú sabes que en las energías renovables hay una ley de incentivos fiscales hasta 20 megavatios. ¿Por qué no puede haber una ley de incentivo fiscal para el caficultor dependiendo de su producción? O decir, para estimular la productividad. Fíjate que gracias a Dios que mencionaste las energías renovables. Y allí es donde a veces lo que hacen con una mano lo deshacen con la otra. Si tú analizas Alemania, Mario, la ley de energías renovables más agresiva que ha habido en el mundo, que yo hasta cierto punto creo que se les pasó la mano. Pero aquí, digamos, tú estableces tu parquecito solar. Lo mínimo que podrían hacer es tener lo que se llama el contador bidireccional, o sea... Sí, lo que ingresa como lo que y sale. Que te lo paguen así como tú lo pagás. Pero aquí estás en manos de las distribuidoras y te pagan lo que les da la gana. Y eso no debía, si es que en realidad quieren incentivar. Algún día toquemos el tema. No, y te voy a invitar porque ese es un tema delicado. Pero para no salirnos del tema del café y ataco, yo sí les quiero hacer una observación. Acabas de hacer una cosa que te la quiero corregir. Decir que los palitos de café que nos regalan, es que no nos regalan nada. Todos lo pagamos por anticipado, porque por cada quintal de café que vendemos nos descuentan 50 centavos que antes iban a Procafé y que ahora van al Ministerio de Agricultura al Centa. Esos son los palitos que, entre comillas, nos regalan. No nos regalan nada, nos devuelven los 50 centavos por quintal en eso. Una parte. Bueno, en el próximo segmento quisiera que habláramos de los retos, y no solo los retos a nuestra querida caficultura, nuestro querido Ataco, sino que los retos de país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Julio, tú conoces de seguridad
sabes que la seguridad es quizás uno de los frenos más grandes para el desarrollo de este país y uno de los orígenes del empobrecimiento. Y a mí sí me preocupa a veces la politización de la seguridad, pero quizás más importante la carencia de una verdadera política de seguridad. Este tema tiene multicausal, un tema electorero, si tú lo que ves desde ese punto de vista, pero hay realidades que no las podemos argumentar. Por ejemplo, te voy a decir uno de los efectos que a mí no me gustó. Y te quiero felicitar porque te hicieron una entrevista hoy que estaban procesando a los policías por una imputación. Yo creo que el daño no estoy diciendo que no se haga, pero creo de que debemos de presumir la inocencia y no presumir la culpabilidad, porque el daño que se le hace moralmente a la tropa, al policía de a pie, no los que están en los escritorios emitiendo opiniones, es tan grave que al final son los que están metiendo el pecho. Te puedes tú imaginar ahora que un policía, un agente, un soldado va a decir, no, aunque esté viendo que esté haciendo alguien algo... No voy a levantar un dedo. Pues sí, porque al final termina el procesado y el otro para afuera. Eso no puede ser. Entonces yo creo que el tema de seguridad, si no hay un acuerdo en realidad político de querer solventarlo, yo no le veo. Y primero hay que plantearnos qué crees, salida o solución. Porque si es salida, como todos hemos venido viendo, si es salida, todos vamos a terminar saliendo, pero del Salvador. Pero fuera del Salvador, porque no hay de otro. Y eso quiero trasladarlo a nuestro municipio. Yo creo que todos debemos de hacer un esfuerzo. Creo que podríamos de empezar a ver como un proyecto piloto. Yo siempre he creído que la ciudadanía debe convertirse en el principal fuente de informador. No estoy hablando de orejas ni de ponededos, como vulgarmente se dice, no. Pero una policía no funciona sin el acompañamiento de la ciudad. Y eso solo se va a lograr si tenemos confianza en nuestras autoridades, si tenemos confianza en nuestra policía. Pero cuando tú ves que algunos malos policías, ¿verdad?, son jefes o informantes de las maras, cuando vos ves que no le aplican la ley parejo, entonces dice la ciudadanía, bueno, no tenemos confianza, no denunciamos, y ahí tenemos los resultados que más tardan en agarrar a las personas en que van para afuera. Creo que es un gran reto para la policía generar esa confianza, esa credibilidad en la ciudadanía de que su policía en realidad es un amigo y no un enemigo. No, y el apoyo de aquellos que sabemos que esta gente se está sacrificando por nosotros. Claro, o sea, claro. Yo creo Vaya que... nuestro reconocimiento para ellos. Así Yo cuando tú dijiste esa frase, incluso yo te digo, yo hablé con varios colegas que estábamos dispuestos a ofrecer nuestros servicios profesionales de gratis, ¿verdad?, para que esa gente no se le pueda. Creo que es ahí cuando uno debe despertar ese sentimiento de solidaridad. Sí. No, y mira, Mario, entrar en el mundo al revés, empezando por el procurador de torcidos humanos. Sí. Pero la crisis política que se está generando alrededor de la inversión de conceptos, a donde ya no es pícaro, es vivo, a donde el que trabaja y se sacrifica es baboso. Entonces, tú decís, eso se traduce a un aborrecimiento de la clase política, porque la verdad que a mí no me sale otra palabra más que aborrecer esas prácticas. ¿Qué efecto, pero más importante aún, qué solución le ves tú a revertir este tipo de situaciones? Es que no siento cómo calza el tema de la seguridad con el aborrecimiento de la clase política que vos decís. El tema de la seguridad para mí es de que la ciudadanía debe de tener total confianza en las autoridades de la policía, en los jueces, fiscales, etcétera. De manera que no haya una confusión entre quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque en la medida que vos sepas cuál es el camino indicado, la gente va a fortalecer el sistema.
Los políticos lo que tienen que hacer es depurarse internamente cada partido político, porque un partido político, como no es un club de monjas ni de candidatos a sacerdote, de alguna manera abre sus puertas, y quizás el problema de los partidos políticos es no tener los suficientes filtros para depurarse en el proceso de optar a cargos de elección que representen a los partidos políticos. Lo hemos visto en Arena, lo hemos visto en otros, el FMLN, todos los partidos, Gana, todos los partidos han tenido problemas de eso. Y eso desprestigia a la clase política. Entonces yo creo que lo que los partidos deben de hacer, así como una ley, existe la ley esta de informar quiénes son los patrocinadores económicos, debería haber una ley en la cual se certifique que los que son de candidatos ya fueron escaroleados hasta la máxima expresión, de manera que no se cuelen delincuentes a cargos que tienen fuero o que después pueden ocupar para algo indebido. Eso es lo que yo creo que podrían hacer los partidos. Para empezar con lo del fuero, yo no estoy de acuerdo. Bueno, nadie debe estar exento. Sí, no, lo que pasa es que el fuero sí es malentendido. El fuero no es impunidad. Lo que el fuero trata de proteger es al funcionario en el ejercicio de tu función cuando vos emitís una opinión. Pero ninguno de nosotros gozamos de fuero. Claro. Es decir, ¿qué corona puede tener aquellos que tienen funcionarios y valerse de ese fuero para tratar de no ser procesados? Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Vamos a un tema de actualidad, Julio, y aquí quiero tu opinión como abogado. Yo siempre he apoyado y sigo apoyando a la Sala de lo Constitucional. Esta es primera vez en que yo estoy en desacuerdo con un mandato de la Sala. Con la media sala, porque no fue la sala completa la que resolvió. Que es interesante. Sí. Que ni el presidente ni Belarmino, y además de eso suplentes ahí votando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en haber derogado la ley de amnistía, porque sí creo que en un país que ha vivido una guerra tan cruel como la que vivimos nosotros, es necesario voltear la página. Y vaya, a mí se me viene a la cabeza la Guerra Civil Española. Yo creo que no existiría esta España si no hubiera habido una amnistía general. Y entonces por eso es que a mí me da cólera cuando a veces extranjeritos, como le llamo yo, nos quieren venir a recetar cosas que en sus propios países han sucedido. Entonces, tu opinión como abogado y más que todo como nacionalista, que yo sé que sos, ¿qué piensas de la derogatoria de la ley de amnistía? Como abogado respeto una sentencia, no la comparto y voy a dar mis criterios porque yo no la comparto. Primero, la conformación de esa sala no me hace a mí dar esa credibilidad y ojalá esa credibilidad que la sala ha venido construyendo a lo largo de todo no se vaya a perder. Te voy a decir, en una decisión de esta magnitud, como es la declaratoria y los efectos de una declaratoria, creo que debió haber sido hecha por la sala titular, es decir, por el propio presidente, que ojalá, no me cabe la menor duda que haya tenido, dijéramos, una razón válida para no haber esperado X número de años para resolver. Entonces, si era momentáneo el impedimento del presidente, esperar. Si hemos esperado 3 años para que la dé, entonces cuando tú ves esa primera actitud, ya desde ahí yo ya empiezo a ver que esto no tiene la óptica que debió haberse hecho, como es la imparcialidad. Ni la prudencia. Ni la prudencia que debe de existir en un juzgador, sobre todo en un juzgador constitucional. Es decir, ya más, en la misma sentencia te dan otra de los 900 millones y de dicho se pasan llevando a los suplentes de los diputados. Y esta sala, cosa interesante, constituye sala con un suplente, es decir, con una persona que no conoce de un caso de mayor trascendental. Y fíjate que lo más, dijéramos, delicado para mí en esto es que el país iba, dijéramos, a regañadientes, pero tirando esos puentes. Mi pregunta, ¿crees que con estas acciones vamos a buscar en realidad una reconciliación? ¿Tú crees que va a haber perdón y olvido con esta ley? Y lo más grave, si la derogaron es porque volvés al 31 de diciembre de
91. Ya la extradición de los militares pasa a segundo plano porque ya no interesa, Alfredo. Al derogar la ley de amnistía los pueden procesar aquí, entonces ¿cuál es la razón de ser? De mandarlos hacia allá. Esa gente ha pasado más de 6 meses con una detención provisional ilegal, y aquí nadie dijo ilegal y en absolutamente algunas nada. veces, y cruel diría Y yo. cruel. ¿Dónde están todos los que, yo me acuerdo en la época de la guerra, que se cobijaban bajo la sombra y bajo las armas de los militares? Ahora como que son leprosos y nadie quiere ni siquiera marcar distancia. Eso no se vale. Eso no se vale. Esa cobardía no vale. No vale, porque aquí hubo gente que metió el pecho, gente que cayó en la guerra, y una guerra que no se la inventamos los salvadoreños, nos las impusieron en un momento determinado. Entonces cuando tú ves todo esto, a mí sí, y aquí ya te hablo ya no como abogado, sino te hablo como un ciudadano, sí me parece de que la ley de amnistía no era el momento. Y ojalá, con esto termino para que Mario políticamente dé su adhesión. Mi tesis no es cuestionar a la sala. Hoy están estos señores de la sala que son decentes. El día de mañana no sabes quién va a llegar a esa sala. Y si esta gente que llegue tocase las cláusulas pétreas de la Constitución, la vamos a aceptar bajo el argumento que es una sentencia de la sala. Ojo, señores, estos antecedentes el día de mañana se nos pueden revertir y no vamos a tener la solvencia moral para cuestionar, porque entonces van a decir, bueno, antes sí y ahora no. Creo que eso es lo que nos debe meditar profundamente en lo que a esto se refiere. Mario. Bueno, me ha llevado a un tema que toda esta semana me anduve escondiendo de invitaciones en los medios de televisión. Me consta. Y de alguna manera... En primicia, pues, Mario. No, vaya, eso es un tema más jurídico que juicios políticos. Lo que sí te puedo decir como un juicio de valor político es que si no hubiera habido amnistía ni ley de reinserción, no hubiera habido paz. Así es. Porque nadie hubiera querido confiar en el otro de que no me va a meter preso, no me va a pegar un balazo el día que me vea sin armas. Aunque sea la mala paz que tenemos. Aunque sea la paz pipiripao que tenemos, pero esa es la verdad. Entonces, si no hubiera habido eso, no hubiera habido paz. El país con sus tropiezos venía funcionando, lamentablemente en el gobierno de Funes con sus declaraciones permanentes y a diario desestabilizó esa armonía que había, volvió a crear ricos y pobres, el bando de arriba, el bando de abajo, etcétera. Pero esto viene a darle en la nuca a lo que quedaba de los acuerdos de paz. Entonces eso es peligrosísimo. El que juega con fuego se quema. El que anda buscando provocar Sí, al otro... Lo que pasa es que nos vamos a quemar todos, mi amigo. Pues esa es la jodida. El que anda buscando provocar, hacer al otro lo que no le gusta, pues es como aquel dicho viejo, ¿verdad? El que dice lo que quiere, escucha lo que no le gusta. Entonces, es peligroso. Creo que fue inoportuno, no sé qué tan justificado, después de haberse demorado tanto tiempo en irlo a sacar. Yo, si no habiendo conocido algunos términos jurídicos en mi vida, yo diría que la Asamblea Legislativa lo declara improponible, porque es inconveniente para los intereses del país. Ahora, hablando de lo improponible y de lo impresentable, vaya, yo con la sentencia de la sala en contra de los suplentes, esa es otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo, Sí, porque una chabacanada... Total, pero espérame que te corrija. A ver, tienes dale. toda la razón. Pero ¿por qué anular una elección ahora? O sea, si en realidad se hubiese, que yo comparto también contigo el tema de la suplencia. O que sean electos o que vayan en pero- papeleta. Es que no tienen que haber suplentes. ¿Cómo no? hombre. Bueno, Hombre. Esas Mira, son si en ópticas. Estados Unidos hay suplentes y en Alemania hay suplentes. Bueno, y ya vamos a... No somos ni Estados Unidos ni somos Alemania. pero por lo menos debemos aspirar Entonces a lo que hacerlo. tenéis que hacer es cambiar la Constitución. Para Sí, comenzar. mira, lo que pasa es que no es que estamos en contra, dijéramos, del fondo, que era la suplencia o no, la conveniencia o no, sino el mecanismo y la forma de cómo llegaste a ello. Porque perfectamente pudiste haber dicho, hombre, no están legitimados, no fueron, pero a partir del 2018 se le ordena a la Asamblea Legislativa norme. Pero anular una elección... Retroactivamente. ¿Por qué provocar, dijéramos, a los partidos políticos? ¿Por qué no haber esa sensatez
esa prudencia, dijéramos, de las consecuencias. Yo siento que más fue una cortina de humo para que las tensiones se diluyeran y no se nos enfocáramos en la ley de amnistía. Sí, porque tiraron un combo, pero al margen de esto, la pregunta que me hago, ¿en qué abona? Dijéramos, ¿te puedes imaginar a revivir causas de hace más de 25 años? ¿Qué te dijo el fiscal allá en Estados Unidos? Voy a cumplir la sentencia. Lo que está diciendo, señores, voy a iniciar los procesos, porque tengo el monopolio de la investigación. Imagínate, yo me veo a un juez reconstruyendo hechos que pasaron hace 25 Con que no años, puede con lo que están no sucediendo con lo que ahora. están en estos momentos. O sea, entonces, ¿con qué intención se dio? No, y lo mínimo que podemos pedir como ciudadanos es que la escoba barra parejo. Ojalá no solo vaya a ser No, pero nada. la jodida es que nos vamos tengo. a quedar sin presidente, sin vicepresidente, sin diputado. O sea, esto es armar el avispero en un momento que quizás que no es necesario. O sea, ¿qué gana el país? ¿Sabes quién está aplaudiendo todo esto? Los narcotraficantes, el crimen organizado, las pandillas que están viendo las películas en Galeroncha, viendo cómo se destazan. El mismo frente, hombre, el mismo frente. Es hipocresía del frente que te voy a decir en este río revuelto. Pero yo no creo que sea del frente. Son perjudicados. No creas. Se quedan sin dirigencia del partido. Mira, sin dirigencia del gobierno. Mira, yo sé que en la guerra no hubieron los niños cantores de Viena, ¿verdad? Ni eran Guerra. Guerra. O sea, en el mundo han habido más de 500 conflictos y ninguno se ha llegado a la paz y no ha sido precedido de una ley de amnistía. Decime de qué otra manera puedes vos y fíjate, ir a un acuerdo de paz sin una ley de amnistía. No, y a otra cosa. Hemos servido de ejemplo y de referencia para que llenen la boca a organismos multilaterales, las Naciones Unidas, un montón de pajeros que nos han visitado cada vez que se celebra el aniversario. Pero espérate. Y el asesino que anda asesorando. En Colombia, por eso precisamente voy. El acuerdo de Colombia ahorita está como una referencia al espejo del Salvador. O sea, ahorita vamos a volver a que se vuelvan a romper la madre los colombianos. O sea, ¿cuál es el mensaje que le mandás? Vamos a hacer el chiste del día. Ya lo somos, hombre. Entonces, ya lo somos. Ya lo somos. Mi pregunta es, ¿qué ganábamos con eso? O sea, ¿había necesidad de meter este país en esto? Fíjate que ya llevamos ya 2 semanas, vamos a entrar a la segunda semana, de estar hablando sobre el mismo tema. Menos mal vienen las vacaciones de agosto. Sí, y la Feria del Café en Ataco, el 30 y 31. Ojalá que lo único bueno. No, los voy a invitar a ambos a que sigamos con esta tertulia tan amena y constructiva. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Alfredo, Mario. Mario. Un gusto, Alfredo, Julio, estar con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.